¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Manifiesto Uncuyo. En esta ocasión con la decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, mi facultad, hay que decirlo, la licenciada Claudia García. Claudia, ¿cómo estás? Bien, muy bien, un gusto estar acá. Bueno, la idea de este programa es un poco ahondar los objetivos y las prioridades de cada unidad académica y también la mirada que desde esas facultades tienen respecto de la universidad y de la realidad en general. En particular, nos gustaría conocer cuáles son los objetivos. Esta es ya tu segunda gestión, tu segundo mandato. Lo que queda hasta la finalización de ese mandato, cuáles son los principales logros que te gustaría dejar como gestión. Bueno, en principio, como bien decís, es el segundo mandato, lo cual tengo algunos años de ventaja, no es solo este. Y en ese sentido quiero partir primero que bueno, la universidad en general se debe a la sociedad y en función de eso creo que también la oferta académica y las propuestas tienen que estar pensadas en esa línea. En este mandato, como culminación de los 8 años, me gustaría dejar, y es la propuesta que estamos pensando con el equipo, es la modificación de planes de estudio, es decir, un poco adornados a la demanda y a la actualidad. Algunos son muy viejos y en ese sentido tenemos que pensar. Otro de los compromisos es la articulación del ciclo de profesorado con el que nosotros contamos en el grado, es decir, como una oferta para las y los estudiantes que quieran hacer la licenciatura como el profesorado, que lo puedan hacer en el mismo tiempo y no como es hasta ahora, que tienen que recibirse de licenciados para después optar por 2 años más del profesorado cuando esto no es un título de posgrado. En los últimos años se ha multiplicado la oferta de las tecnicaturas específicamente, ¿no? Que se han venido a sumar de alguna manera a las carreras tradicionales que ha tenido ciencias políticas. Por supuesto, hemos crecido mucho en la oferta académica, con la tecnicatura en gestión en políticas públicas, con la tecnicatura universitaria en producción audiovisual. Esta es una carrera nueva que vamos a tener ahora en esta colación a nuestros primeros egresados y egresadas que hacemos en conjunto con la Facultad de Artes. Ha sido una experiencia súper valiosa e interesante de pensarla y gestionarla en conjunto, pero además, frente a la demanda del medio que es muy alta, es una oferta donde hemos como acertado con lo que hemos ofrecido en esta tecnicatura, el ciclo que también acaba de terminar en comunicación social en el sur, en San Rafael. Es decir, nosotros además en este periodo de gestión no es solo la modificación de los planes de estudio, sino también la facultad en territorio. Nosotros consideramos que la facultad no es solo el edificio en el campus, sino que la facultad también es en territorio y estamos en varios departamentos y tal vez en el territorio más adverso que es contextos de encierro. Es la carrera con más estudiantes en contextos de encierro. Hay una experiencia de nuestra Facultad de Ciencias Políticas que a mí me parece muy interesante porque hay como una especie de queja recurrente respecto del rol del Estado o de la eficiencia en la prestación de los servicios públicos que hace el Estado, y la Facultad de Ciencias Políticas está llevando adelante junto con el gobierno provincial el Instituto Provincial de Administración Pública, que es justamente para mejorar la calidad y la capacitación de los funcionarios públicos. Me parece que es interesantísimo que lo comentes. Bueno, celebramos este año la concreción de esto porque incluso la razón de ser de nuestra facultad, cuando surge como instituto, como escuela de políticas públicas, tiene esa razón de ser. Y este año hemos logrado concretar, veníamos haciéndolo con algunos municipios, pero sí ahora con la administración pública central y sobre todo a raíz del tema de los concursos por el cual la administración pública, donde nosotros hemos asumido y muy bien y con una gran satisfacción porque ha sido con un proceso de ingreso. Estamos con capacitación en esta tecnicatura para la administración pública con 120 inscriptos que ya han aprobado su ingreso.
además de nuestra oferta para los municipios, donde también estamos en Alvear con una tecnicatura, estamos trabajando con Maipú, con Godoy Cruz, es decir, que estamos en varios departamentos y estamos cumpliendo de alguna manera nuestra razón de ser con la que surgió la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y para nosotros este es uno de los grandes desafíos, es que la facultad vuelva a estar digamos, referenciada socialmente para este tipo de capacitaciones y de formaciones. Y en ese sentido, esta de la referencia social, vos recién mencionabas que la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales es la unidad académica que más alumnos tiene en contexto de encierro. ¿Qué relación haces o qué razón crees que hay en este vínculo, ¿no? O que las personas privadas de libertad elijan las carreras de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales? Bueno, esto es un proceso muy interesante porque cuando surge la demanda de los mismos presos por querer estudiar y le hacen este pedido a la Universidad Nacional de Cuyo ya en el 2008, se definen criterios desde la universidad de carreras que se pudieran dictar que no tuvieran laboratorios, que no tuvieran prácticas, entonces o aparatología. Claro, entonces, bueno, quedan seleccionadas sobre todo las carreras de la Facultad de Filosofía y Letras y la Facultad de Derecho. Pero llamativamente, los estudiantes en contextos de encierro se habían anotado en las carreras nuestras, sobre todo en trabajo social. La nuestra tiene prácticas, es decir, este era un tema, pero bueno, por suerte esto se resolvió y hoy es la facultad que más estudiantes tiene en las distintas carreras de grado y en las tecnicaturas. Yo creo que tiene que ver primero con experiencias que tienen algunos de los que están detenidos, de estos estudiantes, que han tenido en relación sobre todo al trabajo social. Entonces como una cuestión también reparatoria y como que la sienten conocida y próxima. Y otra me parece que, bueno, que les entusiasma la posibilidad de la administración pública, de la sociología, que son carreras más teóricas y que esto les permite, en contextos de encierro, poder cursar. Pero llamativamente se las han ingeniado junto con las carreras de la facultad y las direcciones de carrera en cómo llevar a cabo las prácticas y se están realizando y ya tenemos egresados. Y esto nosotros creemos desde la facultad, yo creo que también eso hace que tengamos más estudiantes, porque nuestra planta docente está muy comprometida socialmente con estas propuestas. Y entonces estamos en el penal, estamos con egresadas y egresados, estamos en el acompañamiento, incluso cuando salen en libertad y todavía no han terminado, para que la puedan terminar en la facultad, y creemos profundamente en que esto de alguna manera, y además están los números y los datos, no es una percepción, no es una a priori, es decir, que bajan la reincidencia en delitos y en reincidir en estas faltas, además de que a ellos les sirve para reducir su tiempo de pena, pero fundamentalmente por eso nosotros creemos fervientemente en este compromiso social, porque ayuda y da la posibilidad, y lo otro que vemos es que muchos y muchas de ellas que han elegido nuestras carreras o alguna de las carreras que ofrece la universidad es porque indudablemente no tuvieron posibilidades o acceso para hacerlo y que frente a esta posibilidad las cumplen y muy bien. Seguramente ese es un dato. Te invito a que hagamos una pausa y enseguida justamente vamos a profundizar esta mirada, la mirada de las ciencias sociales respecto de nuestra universidad en estos 80 años. Estamos en Manifiesto Uncuyo, vamos a una pausa y ya volvemos. Continuamos en Manifiesto Uncuyo, la universidad que somos, y en esta ocasión con la visita de la decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Claudia García. Claudia, recién hablábamos un poco de este compromiso de nuestra carrera, de nuestras facultades, de nuestra facultad específicamente la de Ciencias Políticas y Sociales, y me gustaría profundizar en la mirada que hay desde las ciencias sociales a propósito del contexto general, ¿no?, de nuestra universidad en su totalidad y qué aportes significativos se pueden hacer desde allí para mejorar justamente y continuar este proceso de mejora nuestra universidad. Bueno, creo que más que nunca, en este momento,
las ciencias sociales no pueden estar ajenas al debate social y a la agenda social, y creo que de alguna manera la facultad lo viene haciendo, pero que también enriquece esta posibilidad el hacerlo en conjunto con otras unidades académicas y como facultad y como universidad. Yo creo que a esta altura no podemos seguir pensando dentro de la universidad carreras o propuestas de oferta académica solo desde una unidad académica, sino que tenemos que pensar en interfacultades, y esto creo que es como la obligación de la hora frente a no solo a lo presupuestario o al contexto, sino frente a las complejidades y a los abordajes y a las intervenciones, y tenemos que poder pensarlas en conjunto desde distintas miradas y distintas disciplinas. Vos más temprano mencionabas la tecnicatura universitaria en producción audiovisual que se realiza en conjunto entre Ciencias Políticas y la Facultad de Arte. ¿Este es un poco el modelo hacia el cual te gustaría avanzar? Este es el modelo al que yo creo que la universidad tiene que tender. En el caso nuestro ha sido una experiencia muy interesante. La propuesta fue para varias de las carreras, pero las que lo hicimos fuimos nosotros. Tenemos una experiencia también menor que ha sido interesante junto con la Facultad de Derecho en un ciclo básico en Ciencias Sociales que lo hemos estado dictando, lo estamos dictando en San Carlos y en Lavalle, y yo creo que la universidad no puede permitirse no pensar ofertas académicas interfacultades. Es decir, tenemos que poder dar esa respuesta, pensarlas en conjunto, tenemos que no solo desde las ofertas académicas, sino desde la investigación y desde la extensión tenemos que poder romper, digamos, estas paredes que nos dividen comunidades académicas, y la Universidad Nacional de Cuyo es una sola, es una universidad pública, es una universidad reformista, es una universidad gratuita, y en función de eso debe responder a estos principios. Y más allá de esta integración que estás planteando, ¿qué otros objetivos desde el punto de vista de lo académico estrictamente, desde la función social a través de bienestar, desde la extensión, desde la internacionalización, que en los últimos años se le ha dado crecido mucho auge y mucho apoyo? ¿Hacia dónde crees o cuáles crees que deberían ser las líneas prioritarias de la universidad del futuro? La universidad primero es una de las instituciones con mayor credibilidad en la sociedad. Por otro lado, yo creo que tiene que estar mucho más abierta de lo que está en dar respuestas a distintas problemáticas concretas. El tema de la pobreza, el tema de la exclusión, el tema de lo social, es decir, el tema de lo que se está trabajando a nivel de indicadores, lo que trabaja, por ejemplo, la Facultad de Ciencias Económicas tendría que trabajar en conjunto este modelo que tienen de alguna manera los institutos que tiene la universidad para dar respuestas concretas y ofrecérselas al gobierno, al Estado, dar insumos para decisiones en políticas públicas y poderlas pensar en conjunto. Si no, el rol de la universidad mirándose para adentro pierde absolutamente sentido y razón de ser, y queda nada más que en una cuestión que no puede avanzar. Y hoy creo que la provincia, en este caso concreto, la ciudadanía en su conjunto, el Estado, a través de sus políticas públicas, la universidad es un actor fundamental en sus distintas disciplinas, en sus distintas unidades académicas y en sus distintas dimensiones. Y en función de eso yo creo que tiene que colaborar y ser parte de su plan estratégico como universidad en dar respuesta a las distintas temáticas, como ha sido, por ejemplo, lo de ordenamiento territorial, donde hay 4 unidades académicas que estamos formando parte de esto. Es decir, que distintas situaciones concretas la universidad tiene que poder pensar en el tema, por ejemplo, de la seguridad. La universidad tiene que poder pensar distintos abordajes y programas desde la prevención, desde el trabajo comunitario, en el tema de lo social, pero no solo desde una facultad, desde distintas miradas, y creo que bueno, es la razón de ser donde yo plantearía como un rol fundamental que tiene la universidad hoy. En el próximo bloque vamos a charlar un poquito o intentar profundizar esto de las políticas públicas, pero ponerle nombre y apellido, ¿no? Porque en los últimos tiempos creo que nuestro país ha vivido grandísimas transformaciones desde lo cultural, desde lo social
y que han terminado plasmado en políticas públicas o en leyes concretas que han venido a reconocer derechos, a modificar situaciones que parecían que eran inalterables, y yo creo que desde ahí o en esos lugares la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales hace aportes concretísimos. Estamos con Claudia García, la decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y esto es Manifiesto Uncuyo, así que hacemos una breve pausa y enseguida, lo prometido, el bloque final con la decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Último bloque de Manifiesto Uncuyo, estamos con la decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Claudia García, y más temprano hablábamos, Claudia, respecto de los grandes temas en los cuales la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales siempre ha tenido injerencia, el caso de la pobreza, la exclusión y demás. Sin embargo, mencionábamos que en los últimos tiempos nuestro país ha sufrido grandísimas transformaciones socioculturales, sociopolíticas. Recuerdo la ley de matrimonio igualitario, el debate que se produjo el año pasado respecto de la ley del aborto. De hecho, nuestra universidad viene de atravesar un proceso para consagrar la paridad de género en la elección de los cargos a los organismos colegiados de nuestra universidad. ¿Qué miradas es de estas transformaciones sociales que estamos afortunadamente viviendo en nuestro país, en nuestra provincia y también en nuestra universidad? Bueno, indudablemente son maravillosas porque, bueno, todas estas tienen que ver con ampliaciones de derechos. Estas ampliaciones de derechos no han venido solas, tienen que ver con, bueno, con construcciones sociales, con luchas de colectivos, con la sociedad también planteando esto y, bueno, y un parlamento, un congreso, una legislatura pudiendo escuchar. Indudablemente la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales es una caja de resonancia y tal vez dentro de la Universidad Nacional de Cuyo es donde primero empiezan a pasar o a darse este tipo de manifestaciones o de debates y bueno, y está bien que así sea. Yo creo que son cuestiones que responden a momentos históricos, pero de luchas históricas de mucho tiempo y que no es que un rector o un decano, un presidente otorga ese beneficio y esa ampliación, sino como bien decía antes, tiene que ver con luchas y militancias de muchos colectivos que vienen con esa claridad y que han podido poner y lograr que se ponga en la agenda. Enfrentándose, incluso yo siempre planteaba, en el caso, yo he trabajado mucho en salud y en el tema de tener una ley de tabaco y siempre esto fue contra el tabaco y contra a favor de espacios libres de humo de tabaco y siempre, bueno, teníamos enfrente a un poderoso que era la industria tabacalera. Bueno, pero en este tema del matrimonio igualitario, del aborto, también tenemos una sociedad, tenemos la iglesia, la jerarquía eclesiástica, que también es importante diferenciarlo, digamos, que no es los religiosos, los creyentes, sino la jerarquía eclesiástica, pero ha habido todo un proceso de militancia y sobre todo de las juventudes y de las nuevas generaciones, en el caso de las chicas, que es maravillosa la claridad que tienen en esto, que estas luchas que empezaron en el 1900, por ejemplo, con el tema de la paridad de género, con referentes como Julieta Lantieri, como Cecilia Grierson, como Eva Perón con el tema del voto, es decir, donde las mujeres accedimos tardíamente a derechos sociales y civiles, Margarita Malarro de Torro en el 91, en el Congreso de la Nación con las leyes de cupo, es decir, que han habido formas con ley de cupos, ley de cuotas, que pensaron ir modificando estas inequidades y que, bueno, en el país y en la provincia el año pasado, para los cuerpos colegiados ya se dio y creo que, bueno, lo que fue distintivo en este proceso de la asamblea universitaria es no solo en los cuerpos colegiados, sino en los cargos del Ejecutivo. Esto me parece que es muy interesante y además se dio una como paridad piso, que también es novedoso, que no se ha dado en la legislatura ni en el Congreso, ni en ningún país de América Latina. Es decir, que esto es lo novedoso y lo innovador y que tal vez tiene que ser por 1 o 2 periodos hasta que esto se equipare.
eso es lo de género, lo del aborto sigue, la interrupción voluntaria del embarazo, donde yo estoy convencida, y a mí me tocó en la gestión pública, que es un tema de salud pública y que no es un tema de moral, sino que es un tema de salud pública y que es un tema de inequidad social, donde más claramente se ve la inequidad social porque no nos morimos igual las mujeres. Las que se mueren por las causas del aborto son las mujeres pobres. Entonces me parece que esto también lleva a un sinceramiento de este tema de resolver esta inequidad social tan grande que tiene en este caso la Argentina y también definir el tema de que no queremos más mujeres muriendo en la clandestinidad porque es un tema de salud pública. Por supuesto que previamente tienen que existir y funcionar todos los programas de salud sexual y reproductiva. Ninguna mujer se embaraza para abortar. Yo creo que nadie está a favor del aborto, pero son decisiones dolorosas y traumáticas que se terminan tomando y en los casos y en los sectores populares y en los sectores más bajos y vulnerables de la peor manera, que llevan a ser una de las causas por mortalidad materna. Entonces creo que este país necesita un debate serio con este tema y entendiéndolo como un tema absolutamente de salud pública y poder, por supuesto, previamente garantizar en todo el sistema de salud, en los distintos efectores, contar con estos programas, contar con la educación sexual integral, que es ley, desde los jardines de infantes, y seguramente que cada vez, si esto funciona, menos mujeres, ojalá algún día ninguna, llegue al decidir un aborto. El tema del mismo proceso ha sido también lo de que fue el matrimonio igualitario, lo que ha sido la ley de identidad de género, y volviendo en ese sentido a la facultad, como caja de resonancia, nosotros tuvimos aprobado por el Consejo Directivo el tema de identidad de género por una propuesta estudiantil, antes que fuera ley nacional. Tuvimos en el Consejo Directivo, antes de la Asamblea Universitaria, el tema de la paridad para los concursos docentes, para las comisiones asesoras, para los centros de estudios, por supuesto, que también estaba planteado para los cargos electivos, pero eso implica una reforma del estatuto, por eso tuvo que ser en la Asamblea Universitaria. Este, como otros más, creo, y como venimos trabajando fuertemente, sobre todo en la facultad nuestra, con el tema de la defensa de los derechos humanos no solo restringido al tema de memoria, verdad y justicia, sino distintos temas amplio, con perspectiva o enfoque de derechos humanos, que creo que es así a donde tenemos que trabajar. Bueno, son primero, o suceden estos debates primero como las asambleas de mujeres en nuestra facultad y después vamos viendo que esto se va a estar dando en las distintas unidades académicas y termina siendo proyectos aprobados en el Consejo Superior o en los consejos directivos. Nos queda muy poquito tiempo, pero quiero aprovechar tu mirada desde el punto de vista de la academia y de las ciencias sociales a propósito de que nuestro país está atravesando un año de cronograma electoral múltiple en muchos casos y vamos en camino, creo que afortunadamente, hacia una nueva renovación institucional desde el punto de vista democrático, tanto en la provincia, en los distintos municipios, como en el país. Y me gustaría también alguna reflexión tuya al respecto para ir cerrando. Bueno, a mí me parece que es absolutamente una fiesta ir a votar, aunque sean muchas veces las que tengamos que ir a votar. Es decir, quienes hemos vivido en proceso de dictadura, es decir, creo que no podemos quejarnos de poder elegir y es la instancia... Y de ejercer nuestro derecho, ¿no? Absolutamente, ejercer nuestro derecho y es la instancia más clara, más democrática, donde nosotros podemos mostrar nuestros acuerdos o desacuerdos con las distintas políticas, con los distintos gobiernos, de una manera institucional y democrática. Así que bueno, si bien es un año absolutamente atravesado por lo electoral y en el caso de Mendoza con elecciones que han sido separadas de parte de los municipios, yo sí estoy de acuerdo
y me lo preguntaron al principio cuando hubo el desdoblamiento de provincia y nación. Yo sí creo que es importante que los ciudadanos y las ciudadanas podamos focalizarnos y valorar puntualmente gestiones locales, por un lado, tener en cuenta Congreso y legislatura y también jugar con esos equilibrios e ir ponderando y discriminando bien qué es lo que estamos eligiendo. Y creo que ha quedado claro en esto. Lamentablemente, las PASO, que me parece que son o surgieron para un proceso democrático, han sido mal utilizadas, porque en realidad llegamos a una elección el 11 de agosto. Mal utilizadas o poco utilizadas, ¿no? Claro, poco utilizadas porque en realidad ya llegó resuelto internamente, lo cual sí, en ese sentido, ha sido una instancia de participación y de gasto, en ese sí diría yo gasto y no inversión, porque ya venían definidos por los partidos, así que ha sido como la gran encuesta, que lo interesante de las PASO, que tal vez habría que repensarlas, es que si vamos a ir con esto ya definido, tal vez no tienen su razón de ser, porque surgen para definir procesos internos y democráticos y donde pueda participar toda la ciudadanía, cuando antes, en cambio, quedaba reducido a los afiliados de un partido en particular. Creo que eso sería para revisarlo. Todo lo demás y el desdoblar y que podamos pensar, y sigo celebrando la posibilidad de ir a elegir y que bueno, y que ya vamos a cumplir varios años en la Argentina con todas las deficiencias, debilidades, pero bueno, estamos viviendo en democracia, son gobiernos democráticos, nos gusten o no nos gusten, pero han sido electos por el voto popular y de la ciudadanía, y creo que son las instancias donde nosotros podemos manifestar claramente nuestros acuerdos o desacuerdos. Te agradezco. Igual vamos a esperar las conclusiones de los politólogos respecto a aportes que se puedan hacer al mejoramiento del régimen electoral, tanto en la provincia como en el país. Nos acompañó Claudia García, la decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y esta fue una nueva edición de Manifiesto Uncuyo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.